que son de fuente fidedigna y que son dadas por ciudadanos griegos que están viviendo en carne viva la crisis, hablan de un cuadro horrendo. Hablan de la desaparición de la otrora clase media fuerte griega, que ya no existe más, por cierto. Ahora mismo una sociedad de muy ricos o de muy pobres, solo que el 80 y pico, 85% es una masa de gente no pobre, yo diría ya extremadamente pobre, van hacia una pobreza pero rampante, ¿ya? Y una pequeña minoría que son los causantes de esta crisis precisamente, los que viven bien y que al contrario se han enriquecido. Las jubilaciones se quiebran completamente, desaparecen, son reducidas hasta en un 50%. Los impuestos aumentan en flecha, el aumento de los costos del petróleo, de la energía, deja fuera de mercado a los ciudadanos griegos y comienza ya a aparecer en la sociedad griega una especie de lacra social representada en una mendicidad rampante por las calles y por todos lados, prostitución y un alto índice de suicidio, atención, de gente joven, profesionales, y no cualquiera, con 1, 2 y 3 títulos y además con nivel post-licenciatura, no solo maestría, nivel doctorado, postdoctorado. Grecia era un país en plena expansión económica en el seno de la sociedad de la Unión Europea, que gozaba de las supuestas ventajas del euro en aquella época y se ufanaba de ser ya un país virtualmente desarrollado que acogía importantes inmigrantes del mundo. Así ha quedado Grecia. En ese camino está Portugal. La situación de España es algo calamitoso. Ni para qué decirle, la situación de España es algo espantoso en las principales ciudades, en los pequeños pueblos y ciudades de España hay un ambiente depresivo. No solo económicamente, sino depresivo en el plano emocional, psicológico y humano. Se habla en Grecia de un derrumbe eminente, y a pesar de que el gobierno de extrema derecha de Mariano Rajoy ha tomado el poder, en fin, ha ganado las elecciones en España, desplazando al inepto de José Luis Rodríguez Zapatero, se da por un hecho que este gobierno no logrará enmendar nada, porque el problema es que la crisis de Grecia, de Portugal, de España, de Italia y de casi toda la Unión Europea no es una crisis de políticas económicas, que la deuda, que el déficit fiscal, que tal cosa. No, es la crisis del sistema capitalista. ¿Ya? Una crisis que no tiene plan prácticamente, que no toca fondo. ¿Ya? En otras palabras, vivimos una era en que existe la crisis mundial del capitalismo y esta enfermedad es terminal. Se piensa que es terminal. El neoliberalismo da sus últimos sacudidas, sus últimos aspavientos, sus últimas amenazas que puede llevarse por delante, por cierto, la humanidad todavía, militarmente hablando, con una nueva guerra. Pero lo cierto es que estamos en tránsito. La comunidad internacional está pariendo un nuevo orden ahora mismo y es doloroso ese parto, ¿ya? De la vieja sociedad a una nueva sociedad, ¿ya? En iguales condiciones, o hacia allá marcha Italia. En Italia hay una situación calamitosa. 5 millones de italianos están ahora mismo en estado de desempleo crónico. Ya eso subió porque para el primer trimestre del año 2012 se esperan que sean 6.5 millones de italianos. Y este desempleo golpea más la juventud. Entre la edad de 18 a los 38 años de edad no consiguen trabajo. No hay manera de conseguir trabajo. Al contrario, los sueldos se están rebajando por un lado y las empresas están quebrando.
Ahora mismo un ejecutivo, por ejemplo, de un país, X país europeo, Grecia, Portugal, España o Italia, que antes gozaba de un lucrativo salario de unos 4.000 o 5.000 euros, ahora mismo ganará escasamente 2.000 euros. Ni siquiera por 1.500 euros trabajan, por menos, por 1.000 euros. La degradación de las condiciones de vida y de trabajo en toda Europa son alarmantes. Esa crisis toca a Bélgica también, toca a Hungría, toca a los países bálticos, a Lituania, Estonia y Lituania, va a atacar a Francia y muy pronto. Tanto así que las famosas calificadoras de riesgo en Estados Unidos como Standard & Poor's, Moody y Fitch ya han descalificado a países, no solamente a Italia, a países como Francia. Le quitaron ya el grado de AAA que tenía y lo dejaron en 2A. A otros quedan en una sola A. Esto significa que no va a entrar un solo real más de afuera para acá y que los bancos del sistema mundial pues van a apretar medidas contra esos países y que esos países presas de la falta de liquidez, de inversiones y de disponibilidad monetaria van a sumirse muy pronto en una crisis horrenda, en una noche negra. Eso es lo que está viviendo Europa. No es una crisis, no crean ustedes que Europa está viviendo una crisis que es transitoria y pasajera. No, ya se da por un hecho el derrumbe de la eurozona, es decir, del espacio monetario o del espacio económico monetario conformado por países europeos que usan el signo euro como moneda de transacciones. Se está derrumbando toda la eurozona y con ello va a desaparecer el euro. La caída del euro significa la muerte económica de todo un sistema que tanto daño hizo y que ha llevado a los pueblos europeos a un grado próximo a la miseria, como se ve en América Latina, como se ve en Brasil, como se ve en Centroamérica. Esa situación la están viviendo ya los países europeos o transitan rápidamente hacia esos niveles, hacia esa condición humana. De tal manera pues que derrumbe de la eurozona, desaparición del euro y lo que es peor, casi que se considera un hecho que la Unión Europea se derrumbará también. ¿Pueden ustedes imaginarse? La orgullosa Europa, que no cabía en su ropaje de desarrollo y de despilfarro y desarrollo económico, aquella vieja Europa que solía dar consejos a los países pobres de cómo debían qué patrón de vida debían llevar, qué modelo de desarrollo debían llevar a cabo, al igual que lo hizo Estados Unidos durante mucho tiempo. Pues esas recetas neoliberales ya no les sirven a ellos mismos, definitivamente. Ahora las han reforzado esas recetas neoliberales en una vana esperanza de que habrá un repunte o que habrá un nuevo amanecer. No lo habrá definitivamente. Lo que viene es peor en esos países. Concluyo con esto. Toda Europa está contaminada. Toda Europa está ahora mismo afectada. Vendrá probablemente un crash, una implosión de la Unión Europea, de la eurozona, la desaparición del euro y se volverá nuevamente a la vieja Europa de las naciones. Es decir, Francia con su propia política económica y su signo monetario franco, los italianos con tal, y así, ya. Se da por un hecho que la idea está mejor, fragmentándose nuevamente que estando inmerso en un espacio económico llamado eurozona, donde cada país pierde su soberanía económica porque es el Banco Central Europeo el que dicta las políticas, ¿ya? Y define la fiscalización, la fiscalidad en esos países. Europa pues